Nunca pensé que el día de mi boda se iba a volver el momento más traumático de mi vida. Ahí estaba yo, con mi vestido blanco, rodeada de flores, viendo las caras emocionadas de los invitados, y de pronto, todo se vino abajo en segundos. Las palabras de mi suegra todavía me suenan en la cabeza. Con una voz llena de veneno, se levantó justo en medio de la ceremonia y dijo: «El niño que ella espera no es de mi hijo». La iglesia se quedó en completo silencio. Los 250 invitados voltearon a verme. Sus caras pasaron de alegría a sorpresa, y luego al juicio. Sentí como mi bebé se movía dentro de mí, como si también sintiera mi dolor. Brandon, mi prometido, el hombre al que había amado por 5 años, me miró con una expresión de traición tan fuerte que sentí que el corazón se me detenía. Pero mejor te cuento desde el principio. Me llamo Hillary Carter, y esta es la historia de cómo lo perdí todo, para terminar ganando algo mucho más valioso de lo que jamás imaginé. Conocí a Brandon Richmond en una organización benéfica en Boston. Era el hombre con el que siempre había soñado, exitoso, amable, con una sonrisa que iluminaba todo. Nuestro noviazgo fue como de película, cenas románticas, viajes sorpresa, momentos llenos de felicidad. Hasta su mamá, Margaret, parecía quererme mucho. Al principio me invitaba a tomar el té, me pasaba recetas de familia y me contaba cosas de la infancia de Brandon. Yo pensaba que me había sacado la lotería con mi futura suegra. Todo cambió cuando me enteré de que estaba embarazada. Brandon estaba feliz. Me cargó y me hizo girar en la cocina cuando le enseñé la prueba positiva. Decidimos adelantar la boda porque queríamos que nuestro bebé naciera en una familia bien formada. Pero ahí fue cuando noté que Margaret empezó a cambiar. De pronto me hacía preguntas raras sobre mis exnovios. Sus sonrisas ya no se sentían sinceras. Y cuando veía mi pancita, tenía una mirada que no entendía. Yo pensé que era el estrés de la boda, o que estaba nerviosa por convertirse en abuela. Qué equivocada estaba. Las semanas antes de la boda fueron un caos. Margaret quiso estar en todo, las flores, las mesas, el lugar, todo. Ahora que lo pienso, ya estaba planeando su jugada. Quería saber cada detalle para arruinarlo todo a la perfección. El día de la boda amaneció bonito. Mis damas me ayudaron a ponerme el vestido, que mandé arreglar para mi pancita de 4 meses. Mi papá hasta se secó las lágrimas cuando me vio. Por un momento, todo parecía perfecto. Recuerdo que toqué mi vientre y le susurré a mi bebé una promesa. Vas a crecer rodeado de amor. Cuando caminé por el pasillo, vi a Brandon. Se veía tan guapo con su traje. Tenía una mirada llena de amor que me hizo sentir la mujer más afortunada del mundo. Pero lo que no sabía es que esa iglesia, llena de rosas blancas, también estaba llena de mentiras. Margaret se sentó en primera fila con un vestido azul clarito y una sonrisa rara, como si ya supiera que iba a ganar algo. Todo iba normal en la ceremonia, hasta que el padre preguntó si alguien tenía alguna razón por la que no debíamos casarnos. Y ahí fue cuando Margaret se paró. Su voz rompió el silencio como si fuera un cuchillo. Y tengo pruebas, dijo, sacando un sobremanila. Tengo pruebas de que el niño que mi hijo cree que es suyo, en realidad es de otro hombre. Hillary nos ha mentido a todos. Los siguientes minutos fueron un caos total. Margaret caminó directo al altar y le dio a Brandon unos papeles que, según ella, eran documentos médicos, análisis y fotos. Yo intenté hablar, defenderme, pero no me salía la voz. Los papeles parecían reales, con sellos, logotipos de clínicas, fechas. Hasta yo, por un momento, dudé. ¿Cómo había hecho para inventar algo tan creíble? Brandon se puso pálido mientras los leía. Y cuando por fin me miró, ya no era el hombre que yo amaba. Sus ojos eran fríos, lejanos. Llenos de dolor, de coraje, y eso me rompió por dentro. ¿Es cierto esto? Me preguntó con la voz apenas audible. No, logré decir al fin. Brandon, tú me conoces, sabes que yo jamás haría eso. Pero Margaret no me dejó terminar. Las fechas no mienten, querida, dijo con esa voz falsa y melosa. El bebé tuvo que haberse concebido durante ese viaje que hiciste a Nueva York. ¿Te acuerdas?
Brandon estaba en Londres en ese entonces. Me quedé ahí, abrazando mi pancita, viendo cómo mi mundo se hacía pedazos. Los invitados comenzaron a murmurar, y esos susurros se volvieron más fuertes, como si me estuvieran juzgando todos al mismo tiempo. Mi dama de honor no sabía qué hacer, si defenderme o alejarse del escándalo. Y fue ahí cuando Brandon tomó su decisión. No dijo nada. Solo se volteó, y se fue del altar. Su padrino lo siguió, luego los demás. La gente empezó a salirse de la iglesia. Algunos me veían con lástima, otros ni siquiera se atrevían a mirarme. Mi papá intentó llegar hasta mí entre el caos, pero yo alcancé a ver algo que nunca voy a olvidar. En uno de los espejos de la iglesia, vi el reflejo de Margaret. Por un segundo, vi en sus ojos algo que me perseguiría por años. Una satisfacción pura, completa, sin pena, como si de verdad hubiera disfrutado destruirme. Nunca volví a caminar por ese pasillo. En vez de eso, salí corriendo por una puerta lateral, aún con mi vestido de novia. Mi velo se atoró en unos rosales mientras huía. Mi papá me encontró horas después, acurrucada en el jardín de la casa. Mi vestido blanco estaba lleno de tierra, pasto y lágrimas. Esa noche, acostada en mi antigua recámara, me hice 2 promesas. Le prometí a mi bebé, el que todavía no nacía, que le iba a dar todo el amor del mundo, sin importar lo que dijeran los demás. Y también me hice una promesa a mí misma, que algún día, de alguna forma, la verdad iba a salir. Las semanas después de lo que debía haber sido mi boda fueron como vivir en una nube de dolor y confusión. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero luego sentía mi pancita crecer y recordaba que esta era mi nueva realidad. Los periódicos locales se dieron un festín con el escándalo. La novia embarazada abandonada. La vergüenza de una familia rica. La escena dramática en la Catedral de San Patricio. Ni siquiera podía salir a hacer las compras sin sentir cómo me miraban, cómo susurraban. Mi papá, Dios lo bendiga, convirtió nuestra oficina en casa en una pequeña guardería. Pintó las paredes de un amarillo suave que me recordaba a las mañanas de primavera. El amarillo es para la esperanza, decía mientras dibujaba pajaritos con mucho cuidado en las paredes. Mi mamá se pasaba horas tejiendo ropa para el bebé. Y mientras tejía, hablábamos de todo, menos de ese día. Ellos fueron mi apoyo en medio de la tormenta. Pero ni siquiera ellos podían protegerme del todo de esa tristeza profunda que a veces me quería tragar. Lo más duro no fueron los chismes, ni las miradas de lástima. Fue el silencio de Brandon. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una cancelación oficial del contrato del DEPA que íbamos a compartir. Ese silencio me decía todo, que él le creyó cada palabra a su mamá. Una vez intenté escribirle un correo. Lo escribí con cuidado, explicándole que estaba dispuesta a hacerme una prueba de ADN. Que quería entender cómo Margaret había falsificado esos documentos. Pero el correo rebotó. Me había bloqueado. Una noche, que fue especialmente difícil, estaba separando los regalos de boda para devolverlos. Y entre las cosas, encontré el portarretratos plateado que Margaret nos dio en la fiesta de compromiso. La ironía me dio en el alma. Estaba grabado con la frase, para siempre empieza hoy. Y en un momento de coraje, lo aventé contra la pared. Se hizo pedazos. Fue justo en ese momento que lo sentí, la primera patada fuerte de mi bebé. No esos movimientos suaves de antes, sino una patada firme, como si me dijera: mamá, aquí estoy. Vamos a estar bien. Me puse la mano en el vientre, con las lágrimas cayéndome por la cara. Pero por primera vez en semanas. Esas lágrimas no eran de tristeza. Algo cambió dentro de mí. Me levanté del suelo, recogí los pedazos del marco roto y tomé una decisión. No iba a dejar que la crueldad de Margaret marcara mi vida, ni la de mi hijo. A la mañana siguiente llamé a mi exjefa de la agencia de marketing donde trabajaba antes de comprometerme. Brandon me había convencido de dejarlo todo, de enfocarme en la boda y, después, en ser ama de casa. Pero ahora, volver a ese trabajo se sentía como recuperar una parte de mí misma. Hilary, me dijo Sandra, mi exjefa. Te hemos echado de menos por aquí.
Justo estamos lanzando una nueva división de marketing digital, ¿cómo te sentirías si tú la dirigieras? Y me preguntó. Sentí que las lágrimas de agradecimiento casi me ahogaban. Estoy embarazada de 5 meses, le dije, con miedo de que eso hiciera que cambiara de opinión. Pero solo sonrió y me dijo. Algunas de nuestras mejores ideas han salido de papás con ojeras y 0 horas de sueño. ¿Cuándo puedes empezar? Esa conversación fue el comienzo de mi regreso a la vida. Me metí de lleno en el trabajo. Usé todo mi dolor como gasolina para crear. Y mi embarazo, que antes me daba vergüenza, se volvió mi motor, mi fuerza. En las juntas con clientes, ponía mi mano sobre mi pancita y sentía confianza. Esa vida que crecía dentro de mí me recordaba por qué valía la pena seguir. Poco a poco, los murmullos en la oficina dejaron de ser pobrecita. Y se volvieron. ¿Cómo le hace para con todo? Pero la vida tiene su forma de ponerte a prueba justo cuando crees que ya te estás levantando. Un martes lluvioso, salía de una junta con un cliente y, de frente, me topé con Margaret. Estaba afuera de una cafetería, almorzando con sus amigas, las mismas que estuvieron en mi despedida de soltera. Las que jugaban juegos tontos y criticaban los regalos. La cara de Margaret pasó de sorpresa a esa misma sonrisa arrogante que tenía el día de la boda. Querida Hilary, dijo, fuerte, para que todas la escucharan, te ves bien. Luego bajó la mirada hacia mi panza, ya muy notoria. Espero que por fin hayas descubierto quién es el papá. Sentí que esa vieja vergüenza y dolor subían de nuevo por mi pecho, queriendo ahogarme. Pero justo entonces, mi bebé pateó. Como si me recordara. Estoy contigo, mamá. Y ahí encontré mi voz. Siempre he sabido quién es el papá, Margaret. Lo que no entiendo es por qué tú sentiste la necesidad de destruir la felicidad de tu hijo, y la mía. Pero supongo que eso es asunto tuyo, y de tu conciencia. Su cara se puso un poco pálida. Y por un momento, vi algo en sus ojos. ¿Miedo? Tal vez. Antes de que pudiera decir nada más, caminé directo a la cafetería, pedí mi café descafeinado, y salí de ahí con la cabeza bien en alto. Las manos me temblaban, pero lo había hecho. La había enfrentado. Sin romperme. Esa noche, me senté en el cuarto del bebé. La luz del atardecer pintaba sombras sobre las paredes amarillas que mi papá había decorado con pajaritos. Parecía que los pajaritos bailaban en la luz que se iba. Abrí mi laptop y empecé a escribir. Pero esta vez, no era un correo, pero no era solo escribir por escribir. Era un diario. Algo que necesitaba para dejar todo por escrito, no solo para mí, sino para mi hijo. Él merecía saber su historia. La verdad de dónde viene. Y lo mucho que fue amado desde el primer momento. Escribí. Tu abuela cree que nos destruyó. Pero no entiende que el amor no se destruye con mentiras. El amor se transforma. Y tú, mi pequeñito, eres la prueba de eso. Mientras escribía, sentí que mi bebé se movía, como si me estuviera contestando. En ese momento no sabía lo importante que se volvería ese diario. Ni que, años después, tendría la clave para descubrir toda la red de mentiras que Margaret armó con tanto cuidado. Pero esa noche, para mí, solo era una forma de asegurarme de que nuestra historia no se perdiera. Entre tanta crueldad de los demás. A la mañana siguiente, tomé otra decisión. Empecé a tomar fotos. De mi pancita creciendo, del cuarto del bebé, de cada cita con el doctor. Fui armando una línea del tiempo, como si juntara pruebas. No porque necesitara demostrarle algo a alguien, sino porque no iba a dejar que la versión de Margaret fuera la única que existiera sobre este momento tan importante. Conforme se acercaba la fecha del parto, me di cuenta de que ya pensaba cada vez menos en Brandon. El hombre que se fue sin escucharme. Que creyó lo peor de mí sin siquiera preguntar. No era el hombre que yo creía conocer. La verdadera traición no fue solo la de Margaret. Fue su voluntad de creerle sin dudar. La Hilary que se paró ese día en el altar, esa ya no existía. Murió ahí. Pero la mujer que nació de todo eso era mucho más fuerte de lo que jamás imaginé.
Mi bebé y yo ahora estábamos escribiendo nuestra propia historia. Una historia que no necesitaba la aprobación de los Richmond. Ni de nadie más. Lo que no sabía en ese entonces es que esto apenas era el comienzo. Un viaje que nos iba a llevar a un capítulo todavía más increíble en nuestras vidas. Mi hijo nació una mañana fresca de octubre, justo cuando el sol salía sobre el puerto de Boston. En cuanto escuché su primer llanto, todo lo demás desapareció. El dolor, la traición, los chismes. Nada de eso importaba ya. Al ver su carita perfecta, supe que mi futuro me estaba mirando. Con los ojos de Brandon. Lo llamé Alexander, en honor a mi papá. Alexander James Carter. Ya no había Richmond. Ese puente se había quemado el mismo día que iba a ser mi boda. Mientras sostenía a Alexander en mis brazos esa primera mañana, le susurré promesas al oído. Le prometí que siempre lo iba a proteger. No solo de cualquier daño físico, sino también del veneno de las mentiras que lo rodearon desde que llegó a este mundo. Las enfermeras no dejaban de comentar lo mucho que se parecía a su papá. Cada comentario era como una pequeña puñalada al corazón, pero no estaban equivocadas. Alexander era igualito a Brandon. Los rizos oscuros, el hoyito en la mejilla izquierda cuando sonreía. Todo. A veces, en las noches tranquilas mientras lo alimentaba. Me quedaba viendo su carita y me preguntaba. ¿Brandon pensará en nosotros? ¿Alguna vez dudará de la historia que le contó su mamá? Mis papás estaban completamente enamorados de su nieto. Mi papá pasaba horas paseándolo por el jardín, señalándole pajaritos y flores, mientras mi mamá tomaba fotos de cada cosita nueva que hacía. Es un Richmond de pies a cabeza, decía a veces en voz baja, pensando que yo no la oía. Pero se equivocaba. Alexander era un Carter, y yo estaba decidida a criarlo con la fuerza y la dignidad que ese apellido representa. Mi trabajo se volvió mi refugio. Sandra, mi jefa, hasta puso una pequeña guardería junto a mi oficina. Así podía tener a Alexander cerca mientras levantaba la división de marketing digital, que con el tiempo se volvió una de las más exitosas de toda la empresa. Para su primer cumpleaños, justo cuando sentía que me había ganado un poco de paz, me dieron un ascenso. Nos mudamos a nuestro propio depa. 2 recámaras, acogedor, con vista al parque. La vida empezó a agarrar un ritmo bonito. Las mañanas eran un corredero entre risas de bebé, desayunos rápidos. Y dejar a Alexander en la guardería del trabajo. A la hora de lunch, lo llevaba al parque de enfrente, donde chillaba de emoción con las palomas y las ardillas. Las tardes eran nuestro ratito especial. Baños, cuentos y muchos abrazos. En esos momentos, mi familia de 2 se sentía completa. Pero el pasado siempre encuentra la forma de volver. Cuando Alexander tenía 18 meses, recibí un paquete inesperado en la oficina. Dentro había un sonajero de plata. Una réplica exacta del que Brandon usó cuando era bebé. No venía con ninguna nota ni decía quién lo mandó. Pero yo sabía que era de Margaret. El mensaje era claro, nos estaba vigilando. Debería haberlo tirado. Pero en vez de eso lo guardé en el cajón de mi escritorio, junto con el diario que había empezado desde que estaba embarazada. Algo dentro de mí me dijo que lo conservara, como parte de toda la evidencia que había estado juntando. Ya no era que estuviera buscando justicia activamente. Mi enfoque era darle a Alexander la mejor vida posible. Pero muy en el fondo, yo sabía que esta historia todavía no había terminado. Conforme Alexander crecía, también lo hacía su personalidad. Era súper curioso. Siempre haciendo preguntas y buscando aventuras. A los 3 años, ya podía nombrar todos los tipos de pájaros que llegaban al jardín. Y se sabía de memoria el cuento de Buenas noches, Luna. También era increíblemente amable. Siempre compartía sus galletas en el grupo de juego. Y consolaba a los niños cuando lloraban. Un día, mientras jugábamos en el parque, me hizo la pregunta que yo había estado temiendo. Mami, ¿por qué yo no tengo papá como Tommy y Sarah?
Tommy y Sarah eran sus amigos del grupo. Y habían estado hablando del próximo baile de papá e hija. Los senté en nuestro banquito favorito. Ese que está debajo del gran roble. Y respiré hondo. ¿Y si tienes papá, mi amor?, le dije con cuidado. A veces las familias son diferentes. Algunos niños viven con su mamá y su papá. Otros solo con su mamá o solo con su papá. ¿Y dónde está mi papá?, me preguntó con esos ojos cafés enormes. Tan parecidos a los de Brandon. Tu papá vive muy lejos, respondí. Eligiendo cada palabra con cuidado. Pero eso no significa que estés menos amado. Tienes a tu mamá, al abuelo y a la abuela. Y te amamos más que a todas las estrellas del cielo. Pareció aceptar esa respuesta. Pero yo sabía que vendrían más preguntas con el tiempo. Desde antes ya había empezado a escribirle cartas. Explicándole todo lo que había pasado. Para que algún día, cuando fuera lo suficientemente grande, pudiera saber la verdad. Porque la verdad era su derecho. Aunque fuera dolorosa. Ese trabajo, escribirle, se convirtió en mi ancla. Cuando Alexander cumplió 4 años. Me ascendieron a vicepresidenta de estrategia digital. El ascenso vino con un buen aumento. Y eso me permitió mudarnos a un vecindario mucho mejor. Con escuelas excelentes. También empecé un pequeño negocio aparte. Una consultoría para startups. Y con eso fui armando un fondo para el futuro de Alexander. Pero el éxito tenía su precio. Una tarde, saliendo de una junta con un cliente en el centro. Vi a Brandon. Se estaba subiendo a un taxi. Y lucía exactamente igual que lo recordaba. Tal vez un poco más pulido con ese traje caro. Pensé que mi corazón iba a dar un vuelco. Pero no fue así. En vez de eso, sentí una mezcla muy rara de lástima y gratitud. Lástima por todo lo que él se perdió. Por no haber confiado en mí. Y gratitud. Por la vida hermosa que había podido construir sin él. Alexander estaba feliz en su nuevo preescolar. Su maestra, la señorita Reynolds. Seguido me decía. Me impresiona mucho su vocabulario y su inteligencia emocional. Es un alma vieja, siempre cuidando de los demás, lo que ella no sabía. Era que todas las noches le leía a Alexander. Libros de psicología para niños. Libros que le enseñaban sobre emociones y empatía. Yo estaba decidida a que mi hijo creciera. Entendiendo lo importante que es la inteligencia emocional. Y la confianza. Pero ya sabes cómo es la vida. A veces te lanza sorpresas justo cuando menos las esperas. Un martes por la tarde. Todo parecía normal. Hasta que me llamaron de la escuela. Alexander se había caído en el recreo. Y necesitaba puntos. Corrí al hospital, con el corazón acelerado. No sabía que ese accidente tan simple iba a empezar una cadena de cosas que lo cambiarían todo. Urgencias estaba llena ese día. Mientras esperábamos, Alexander me apretó la mano con valentía. Más preocupado por perderse su caricatura favorita que por el corte que tenía en la frente. Mami, susurró, ¿podemos ir por un helado después? Tal vez el doctor tenga curitas de superhéroes. Lo vi ahí, tan valiente y optimista. Aunque tenía una herida. Y sentí un amor tan fuerte. Una necesidad de protegerlo con todo. Pero lo que no sabía era que el destino nos tenía preparada una sorpresa. Una que nos iba a obligar a enfrentar el pasado que tanto había tratado de dejar atrás. La verdad sobre las mentiras de Margaret. Estaba a punto de salir a la luz. Y mi pequeño iba a ser parte clave para que todo se supiera. Esa tarde, la sala de emergencias era un caos. Había habido un choque múltiple. Y llegaban varios pacientes. El personal del hospital iba y venía corriendo. Haciendo todo lo posible para atender a todos. Alexander estaba sentado en mis piernas. Con el vendaje que le puso la enfermera de su escuela. Ya completamente empapado. A pesar del dolor. Seguía tranquilo.
solo tocándose el corte de vez en cuando, con sus deditos curiosos. Hasta que yo suavemente le quité la mano. La enfermera, la señora Carter, por fin nos llamó. Cuando nos levantamos para ir con ella, escuché un alboroto en la entrada. Vi por las puertas automáticas como los paramédicos entraban con una señora en una camilla. Estaba consciente, pero se veía muy mal, agarrándose el pecho. Detrás de ella venían dos personas que reconocí al instante. Brandon. Y justo a su lado, Margaret. Mi primer instinto fue voltear, para que Alexander no los viera, como si pudiera protegerlo de esa mezcla de pasado y presente. Pero antes de que pudiera hacer algo, el vendaje de Alexander se le cayó por completo. La sangre empezó a bajar por su frente. Y soltó un quejido bajito. La primera señal de dolor real desde el accidente. Ese pequeño sonido fue suficiente para llamar la atención de Brandon. Nuestras miradas se cruzaron. Al otro lado de la sala llena de gente. Y vi cómo sus ojos pasaban de mí a Alexander. Y vi, con toda claridad, el momento exacto en que lo reconoció. ¿Cómo no iba a ser así? Alexander era igualito a él. Hasta la forma en que frunció el ceño por el dolor. Y Hilary, la voz de Brandon apenas se oía entre todo el ruido del hospital. Pero para mí fue como si lo hubiera gritado. Margaret, distraída con su propia emergencia médica. Ni cuenta se había dado de que estábamos ahí. Señora Carter, la enfermera, nos llamó otra vez, ahora con más urgencia. Necesitamos atender ese corte. Asentí con la cabeza. Levanté a Alexander en brazos. Y nos giramos para seguirla. Entonces escuché pasos rápidos detrás de nosotros. Por favor, dijo Brandon con la voz temblorosa. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Dudé un segundo. Luego respondí bajito. Alexander. Tiene 4 años. No había que ser un genio para hacer las cuentas. El rostro de Brandon se puso pálido, mientras procesaba lo que acababa de oír. No podía dejar de ver a Alexander. El doctor está listo, dijo la enfermera, guiándonos hacia una sala de revisión. Mientras nos alejábamos, escuché a Margaret llamando a Brandon. Y luego el sonido de sus pasos alejándose. La siguiente hora fue un torbellino de cosas médicas. Alexander necesitaba 6 puntadas. Pero lo aguantó como todo un campeón. Me apretaba la mano. Y le contaba al doctor sobre su superhéroe favorito, Iron Man. La doctora, una mujer muy amable que se llamaba doctora Louise, le aplaudió su valentía. Y le dio no una, sino 3 curitas de superhéroes para llevarse a casa. Mientras esperábamos el alta médica, alguien tocó suavemente la puerta. Y mi corazón dio un salto. Era Brandon. Estaba parado ahí, viéndose nervioso. Y como más viejo, aunque no habían pasado tantos años. Mamá, dijo Alexander en voz bajita, jalándome la manga. Ese señor se parece a mí. Antes de que pudiera decir algo, la doctora Louise regresó con los papeles. Miró a Brandon, luego a Alexander. Y vi en sus ojos que entendía todo. Con mucho profesionalismo. Nos explicó rápido cómo cuidar la herida. Y nos dejó solos. Y Hilary, empezó Brandon con la voz quebrada. ¿Podemos hablar? Mami prometió helado, anunció Alexander, sin notar la tensión. ¿Te gusta el helado? Los ojos de Brandon se llenaron de lágrimas. Sí, logró decir, el de chocolate es mi favorito. El mío también. Y dijo Alexander, sonriendo y tocando sus puntos. Mami dice que soy valiente. Así que hoy me dan chispas extra. Yo los miraba a los dos. Con un montón de emociones que ni sabía cómo nombrar. 5 años de coraje. De dolor, de querer proteger a mi hijo. Y ahora ver a padre e hijo juntos por primera vez. Mi mamá, dijo Brandon de repente. Tuvo un infarto. Ahora le están haciendo estudios.
Su voz se fue apagando. Se pasó la mano por el cabello. Ese mismo gesto que siempre hacía y que aún me dolía ver. Y Hilary, fui un idiota. Las cosas que me creí ese día. No debía haberme ido. No deberías estar aquí, le dije, interrumpiéndolo. Mirando a Alexander que jugaba tranquilo. Con sus curitas nuevas. Tienes razón, dijo Brandon bajando la mirada. Metió la mano a su bolsillo. Y sacó una tarjeta. Por favor, dijo, dejándola sobre la mesa de examen. Cuando estés lista. Necesito saber todo. Se dio la vuelta para irse. Entonces Alexander gritó. Adiós. Te espero que también te den helado. Brandon se detuvo en la puerta. Sus hombros temblaban un poco. Pero no volteó, respondió en voz bajita. Gracias, Alexander. Espero que te sientas mejor pronto. Luego se fue en un taxi rojo. Y nosotros pasamos por el helado, como le prometí. Alexander se quedó dormido en mi hombro. Cansado por todo lo que pasó ese día. Lo abracé fuerte, respirando su olor conocido. Mezclado con medicina y chocolate. Pensé en la tarjeta de presentación. Que traía en la bolsa, como si me quemara por dentro. Esa noche, después de acostar a Alexander. Con muchos abrazos y su cuento favorito. Me senté en la mesa de la cocina y miré la tarjeta. Decía que Brandon ahora era socio en su despacho de abogados. Tenía un correo y 2 teléfonos, uno de la oficina y uno celular. Saqué mi diario viejo. El que empecé la noche de la boda fallida. Y me puse a escribir. Pero esta vez no escribía para que Alexander entendiera su historia cuando fuera grande. Esta vez, estaba escribiéndole un correo a Brandon. Ya era momento de decir la verdad. No solo por Alexander, sino por todos. Lo que no sabía era que, en su cuarto del hospital, Margaret estaba teniendo su propia revelación. Frente a su salud frágil. El peso de sus mentiras se volvió demasiado. Mientras yo escribía el correo, ella le estaba confesando algo a su hijo. Algo que iba a sacudir todo lo que creíamos saber. De aquel día, hace 5 años. A la mañana siguiente. Cuando dejé a Alexander en la escuela. Con su carita valiente y sus curitas de superhéroe. Yo no tenía ni idea de qué. Brandon y yo habíamos pasado la noche. Descubriendo diferentes piezas del mismo rompecabezas triste. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero no como yo lo esperaba. Mi celular vibró justo cuando llegué a la oficina. Era un mensaje de un número desconocido. Hilary, soy Brandon. Mi mamá quiere ver a Alexander. Está preguntando por él. Por favor, dice que necesita arreglar las cosas. Antes de que sea demasiado tarde. Vi el mensaje y dudé. Estuve a punto de borrarlo. Pero entonces recordé lo que Alexander dijo el día anterior. Ese señor se parece a mí. Él se merecía conocer a su familia. Toda, incluso las partes que nos habían herido. La pregunta era: ¿podía confiar en el arrepentimiento de Margaret? ¿Podía confiar en Brandon otra vez? La respuesta llegaría pronto. Y de una forma que ninguno esperábamos. Porque a veces se necesita el corazón inocente de un niño para curar las heridas más profundas. Y Alexander estaba a punto de demostrar que el amor sí puede ganar, aunque el camino a la verdad esté lleno de sacrificios. Pasé toda la mañana viendo el mensaje, escribiendo y borrando respuestas. Mi cabeza me decía que era una trampa más. Otra de las jugadas de Margaret. Pero mi instinto me decía que esta vez era diferente. Tal vez fue la voz desesperada de Brandon en el hospital. O tal vez fue como vi a Margaret. Tan humana, tan frágil, en esa camilla. Sin su actitud de siempre. Al fin, cerca del mediodía, le escribí. Necesito hablar contigo primero, a solas. Esta noche, después de que Alexander se duerma. Mis papás pueden cuidarlo. Su respuesta fue inmediata.
Gracias. Dime lugar y hora. Quedamos de vernos en una cafetería chiquita. Cerca de mi departamento, a las 8 de la noche, era un lugar neutral. Lo suficientemente público para que me sintiera segura. Pero tranquilo para la conversación que teníamos que tener. El resto del día estuve como en las nubes. Haciendo mi trabajo sin poner mucha atención. Mientras mi cabeza daba vueltas. Pensando en todo lo que quería decir esa noche. Al acostar a Alexander, me volvió a preguntar por el hombre del hospital. Mami, ¿por qué lloró ese señor cuando me vio? Me senté al borde de su cama, pasando mis dedos por sus rizos oscuros, tan parecidos a los de su papá. A veces, amor, los adultos lloran. Cuando ven algo que los sorprende. Algo muy bonito. ¿Lo sorprendieron mis curitas de superhéroe? Preguntó, inocente. Algo así, le susurré. Y le di un beso en la frente, con cuidado por sus puntadas. Dulces sueños, mi niño valiente. La cafetería estaba casi vacía cuando llegué. Brandon ya estaba ahí. Sentado en una mesa del rincón. Con 2 tazas enfrente. Se puso de pie al verme. Noté que se había aflojado la corbata. Esa imagen tan arreglada que siempre tenía. Ahora se veía un poco más desordenada. Recordé cómo te gusta tu café, dijo en voz baja. Café con leche de vainilla y un extra de espresso. Me senté, tomando la taza entre mis manos para calentarme. Pero sin darle un solo trago. ¿Por qué ahora, Brandon? ¿Por qué después de 5 años? ¿Por qué ella de repente quiere verlo? Se pasó una mano por el cabello. Ese gesto tan de él. Está muriéndose, Hilary. El infarto fue peor de lo que creían. Tiene mucho daño. Y no quiere operarse. Rechazó el bypass. Hizo una pausa. Y su voz se quebró un poco. Y dice que no merece vivir, después de todo lo que hizo. ¿Y qué te dijo exactamente? Pregunté. Sintiendo mi corazón golpeando fuerte. Sacó un papel doblado del bolsillo de su saco. Escribió esta confesión anoche. Hoy en la mañana la mandé notarizar. Me la dio. Decía con detalle cómo fabricó todo. Cómo pagó a un técnico de laboratorio. Para crear unos resultados falsos de paternidad. Cómo planeó cada cosa. Brandon dejó de hablar un momento. Sus manos temblaban. Que ella organizó todo eso porque creía. Que tú me ibas a alejar de ella. Estaba segura de que me iría contigo a Nueva York por tu trabajo. Y no podía con la idea de perderme. Sentí que todo me daba vueltas. 5 años cargando con esas mentiras. Y ahora escuchar la verdad en voz alta. Era casi demasiado para soportar. ¿Y tú? Le pregunté casi en un susurro. ¿Tú qué piensas ahora? Creo que he sido el más tonto del mundo, dijo Brandon, con los ojos llenos de lágrimas. Creo que eché a perder todo lo que de verdad importaba. Porque fui demasiado débil para enfrentarla. Demasiado cobarde para confiar en lo que sentía. En vez de sus mentiras. Se inclinó sobre la mesa. Sin llegar a tocar mi mano. Creo que perdí 5 años de la vida de mi hijo. Y eso nunca me lo voy a perdonar. Se llama Alexander, le dije firme. Alexander James Carter. Y es el niño más increíble que puedas imaginar. Le encanta el helado de chocolate. Las historias de superhéroes. Puede decir el nombre de cada pájaro del parque. Y siempre comparte su lunch con otros niños. Es amable, es valiente, es muy inteligente. He hecho todo lo posible para protegerlo. Del daño que tú y tu mamá causaron. Brandon bajó la mirada y asintió lento. Has hecho un trabajo increíble con él. Lo vi ayer. Es perfecto. Y no es perfecto, lo corregí. Es real. Es un niño pequeño que a veces pregunta por su papá. Que merece saber de dónde viene. Pero también merece que lo protejan. De cualquiera que pueda lastimarlo. De cualquier forma.
Quiero arreglar esto, dijo Brandon. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero él sí la merece. Merece conocer a su familia. Aunque esté rota. ¿Y tu mamá? Pregunté. Y Hillary, ya no es la misma. La culpa la ha estado consumiendo todos estos años. Y ahora que sabe que podría morir sin conocer a su nieto. Sin pedir perdón, algo en ella se rompió. Saqué mi celular. Y le enseñé una foto de Alexander. En su primer día de preescolar. Con su mochilita de Batman. Sonriéndole a la cámara. Esto es lo que me estás pidiendo que arriesgue, le dije. Esta felicidad, esta inocencia. Tu madre ya nos quitó tanto. ¿Cómo quieres que confíe en ella con él? Brandon miró la foto. Y las lágrimas le corrieron por las mejillas. Que ella no está pidiendo perdón, dijo en voz baja. Solo quiere verlo, una vez. Para decirle la verdad. De una forma que él pueda entender. Quiere que sepa que nada fue tu culpa. Que su papá fue un cobarde. Y su abuela se equivocó. Solo quiere decirle la verdad antes de morir. Tomé un sorbo de mi café. Ya frío. Pensando en el diario que he guardado todos estos años. Tengo condiciones, dije al fin. Y no son negociables. Brandon se enderezó. Secándose las lágrimas. Lo que tú digas. Primero, necesito hablar con ella a solas. Antes de que vea a Alexander. Necesito mirarla a los ojos. Y escuchar esa confesión con mi propia voz. ¿Y segundo? Preguntó él. Sí, y es un gran sí, dije. Si le permito conocerlo, será bajo mis condiciones, conmigo presente, y puedo detener todo en el momento que yo sienta que ya no es bueno para él. Por supuesto, dijo Brandon, asintiendo. Y tercero, continué con firmeza. Tienes que entender que, aunque Alexander merece conocer a su papá, la confianza se gana. Si quieres estar en su vida, tienes que estar por completo. No desaparezcas cuando se pongan las cosas difíciles. No dejes que tu mamá vuelva a manipular nada. Alexander no es un accesorio en la historia de redención de nadie. Es un niño que necesita estabilidad y amor. Lo entiendo, dijo Brandon en serio. Haré lo que sea necesario. Ya empecé terapia, estoy tratando de entender cómo dejé que mi mamá me controlara tanto tiempo. ¿Cómo fue que dudé de ti tan fácil? Sé que tengo mucho por trabajar. Mientras estábamos ahí, sentados en esa cafetería tranquila. Con el peso de 5 años de dolor y secretos colgando entre los dos. Mi celular vibró. Era un mensaje de mi mamá. Una foto de Alexander dormido, abrazando fuerte su peluche de pingüino. Su cara se veía tan en paz. Y entonces lo supe. Mañana, dije, guardando el teléfono. Mañana me reuniré con ella. Pero Brandon me miró preocupado. Si esto es otra manipulación, si ella llega a lastimarlo. No lo es, me interrumpió. Y no la voy a dejar. No esta vez. Te lo prometo. Lo que no sabíamos era que la confesión de Margaret era apenas el principio. Las siguientes 24 horas traerían revelaciones que nos sacudirían hasta lo más profundo. ¿Y Alexander? Alexander jugaría un papel que ninguno de nosotros imaginó. A veces, el camino a sanar llega desde lugares inesperados. Y a veces, se necesita el corazón puro de un niño. Para mostrarles a los adultos el camino de regreso a la verdad y al perdón. El pasillo del hospital parecía interminable. Mientras caminaba hacia la habitación de Margaret a la mañana siguiente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. El corazón me latía con una mezcla de coraje y nervios. Había dejado a Alexander en la escuela. Diciéndole que tenía una reunión importante. Su abrazo de despedida me dio fuerzas. Pero ahora, paraba frente a la puerta 415. Esa fuerza empezaba a flaquear. A través de la ventana, vi a Margaret recargada en la cama. Se veía más pequeña, más frágil de lo que recordaba. Ya no era la mujer elegante y fría que arruinó el día de mi boda. Era una paciente mayor,
conectada a monitores y sueros. Su cabello canoso lacio sobre la almohada. «Entra, Hilary», susurró débilmente al verme. Entré, pero me quedé cerca de la puerta. El pitido del monitor cardíaco llenaba el silencio. «Te ves bien», dijo ella con voz temblorosa. «La maternidad te sienta bien». «Y no hagas esto, Margaret», respondí firme. «No estoy aquí para charlas ni cortesías. Tú pediste verme antes de conocer a Alexander. Aquí estoy. Habla». Cerró los ojos, y unas lágrimas bajaron por sus mejillas arrugadas. «Tienes razón, claro, siempre tan directa, tan honesta. Todo lo que yo debí ser». Alargó la mano hacia su mesita de noche. Y sacó un sobremanila con manos temblorosas. «Todo está aquí», dijo. «Los documentos originales que alteré. Los recibos del laboratorio que soborné. Correos donde planeaba todo. Todo el plan horrible». Sacó también una carta escrita a mano. «Y esto es mi confesión completa». Tomé el sobre, pero no lo abrí. En lugar de eso, pregunté lo que me había atormentado por 5 años. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto?» Margaret bajó la voz, apenas un susurro. «Porque tenía miedo de perder a Brandon. Cuando te conoció, todo cambió. Empezó a hablar de mudarse a Nueva York por tu carrera. De empezar una nueva vida lejos de Boston, lejos de mí. Y luego saliste embarazada». Yo, hizo una pausa, el monitor empezó a marcarle el ritmo más rápido. Me convencí de que lo estabas atrapando. De que te lo ibas a llevar para siempre. Me obsesioné con evitar eso. «La sí que nos destruiste a los dos», dije en seco. «No solo me lastimaste a mí, Margaret. Lastimaste a tu propio hijo. Le quitaste a tu nieto la oportunidad de tener a su papá». «Él lo sé», sollozó. «Cuando Brandon me contó que los vio a ti y a Alexander en urgencias. Cuando vio su propia cara reflejada en la de ese niño. Hilary, he estado muriéndome por dentro con esta culpa durante años. Pero ese momento. Saber lo que le hice a mi propio nieto». De repente, el monitor empezó a sonar más fuerte y rápido. Una enfermera entró corriendo, revisó los signos vitales y me miró preocupada. «La señora Richmond necesita mantenerse tranquila», advirtió. Esperé a que saliera antes de volver a hablar. «¿Quieres conocer a Alexander? ¿Y por qué debería dejarte?» Margaret respiró hondo varias veces antes de contestar. «Porque él se lo merece. Merece saber la verdad. Y porque me estoy muriendo. Los doctores dicen que sin cirugía tengo semanas. Y con cirugía tampoco hay muchas esperanzas. Rechacé la operación porque primero necesito hacer esto. Necesito arreglar las cosas». «¿Y cómo piensas arreglar 5 años de puras mentiras?» Le solté. «No puedo», dijo simplemente. «No puedo, pero sí puedo darle algo valioso. La verdad. La verdad sobre el amor que se tenían sus papás. Sobre cómo mis mentiras lo destruyeron. Y sobre cómo nada de eso fue culpa de su mamá. Él necesita saber que su papá no lo abandonó. Que su mamá lo protegió con todo su corazón. Y que su abuela, se le quebró la voz. Que su abuela cometió un terrible error, por miedo, y por amor egoísta». Me senté en la silla junto a su cama. Finalmente abrí el sobre. Mientras leía los papeles, la red de mentiras que ella había tejido se volvió clara. El nivel de su engaño era impresionante. Registros médicos falsificados, fotos montadas. Incluso una declaración falsa de un testigo. Que probaba mi supuesta infidelidad. «¿Brandon sabe todo esto?», pregunté, con las pruebas en la mano. «Sí», asintió. «Le conté todo ayer». Hilary, nunca había visto a mi hijo tan enojado, tan destrozado. Casi no me habló cuando terminé. Se quedó viendo la pared, con lágrimas cayéndole. Y después, se fue. Regresó esta mañana, solo para decirme que había empezado terapia. Dice que necesita entender cómo permití controlar su vida como si fuera mía. Llamaron a la puerta.
Brandon estaba ahí. Se veía agotado, como si no hubiera dormido. Nuestras miradas se cruzaron. Y vi en sus ojos el mismo dolor y confusión que yo había sentido durante todos estos años. Y Hilary, dijo con suavidad, hay algo más que necesitas ver, me dijo, acercándose. Me dio su celular con un correo abierto. Lo encontré anoche, en la cuenta personal de correo de mi mamá. Me dio acceso a todo. Mientras leía el correo, las manos me empezaron a temblar. Estaba fechado solo 2 semanas después de nuestra boda. Era del técnico de laboratorio que Margaret había sobornado. Le exigía más dinero para seguir callado. Amenazaba con contar la verdad. Margaret le había estado pagando una y otra vez. 6 meses después, y otra vez más después de eso. Ese técnico, explicó Brandon con la voz apretada de coraje. Murió en un accidente hace 3 años. Por eso mi mamá se sintió segura de guardar esos correos. Nunca pensó que alguien los iba a ver. Volteé a ver a Margaret, que bajó la mirada, llena de vergüenza. ¿Pagaste para mantener tus mentiras ocultas? Una y otra vez, mientras yo sufría. Mientras tu hijo sufría. Mientras tu nieto crecía sin su papá. Fui una cobarde, susurró. Cada vez que pensaba en decir la verdad. Me detenía el miedo a perder el amor de Brandon. Pero ahora, hizo un gesto alrededor de la habitación del hospital. Ahora ya no tengo nada que perder. Y sí tengo mucho que reparar. Justo en ese momento, mi celular vibró. Era un mensaje de la escuela de Alexander. Mi corazón se paró un segundo al leerlo. Alexander se había vuelto a caer en el recreo. Se le abrieron los puntos. Lo llevaban a la misma sala de urgencias donde habíamos estado hace 2 días. Me levanté de inmediato, agarrando mis cosas. Tengo que irme. Alexander está herido. ¿Qué pasó? Preguntó Brandon, alarmado. ¿Está bien? Necesita que le vuelvan a poner puntos, le respondí, ya yéndome hacia la puerta. Tengo que llegar al hospital. Y Hilary, espera, dijo Margaret con voz débil. Por favor, ¿todavía vas a pensar en dejarme conocerlo? A pesar de todo lo que acabas de descubrir. Me detuve en la puerta. La miré, esa mujer frágil que había causado tanto daño. Y a Brandon, que parecía partido en 2. Entre seguirme o quedarse con su madre. No lo sé, le dije con sinceridad. Ahorita lo único que importa es mi hijo. Salí apresurada hacia el elevador. Escuché pasos detrás de mí. Era Brandon. Me había seguido. Y déjame llevarte, me ofreció. Por favor, deja que lleve a mi hijo también. Aunque todavía no me haya ganado el derecho de llamarme su papá. Lo miré. En su rostro preocupado, vi los mismos rasgos de Alexander. Y en ese momento, tomé una decisión en un segundo. Una que lo cambiaría todo. Está bien, asentí. Pero entiéndelo. Nos vamos porque Alexander necesita atención médica. Esto no cambia nada de lo que acabo de saber. Lo que yo no sabía en ese momento era que esa segunda visita a urgencias nos llevaría a un momento de verdad que ninguno de nosotros podía haber imaginado. Y que Alexander nos enseñaría algo profundo sobre el perdón y el poder sanador del corazón de un niño. El camino al hospital estuvo bien tenso. Brandon iba agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Yo no dejaba de revisar el celular por si llegaban actualizaciones de la escuela. El corazón se me aceleraba solo de pensar en Alexander herido. Y pensé en lo irónico que era todo. Aquí estaba, compartiendo este momento de preocupación como papás. Con un hombre que se había perdido miles de momentos antes. Es alérgico a la penicilina, solté de repente, rompiendo el silencio. Por si le tienen que dar antibióticos. Me aseguraré de decirlo, me respondió Brandon con la voz tensa, llena de preocupación. En ese momento, no era el hombre que nos dejó plantados en el altar. Era solo un papá preocupado por su hijo. Cuando llegamos, encontramos a Alexander en urgencias pediátricas.
sentado en una camilla, con su maestra, la señorita Reynolds, a un lado. Sus puntos se habían abierto y tenía sangre en su camiseta favorita de Spider-Man. Pero en lugar de llorar, le estaba contando animado a la enfermera cómo había tratado de rescatar el balón de un niño más chiquito que se fue a los arbustos. Y ahí fue cuando se cayó. «Mami», y gritó en cuanto me vio. Luego abrió los ojos bien grandes. «Mira. El señor que se parece a mí también vino». Brandon se quedó congelado en la puerta. La emoción se le notaba en la cara. La enfermera los miró a los dos y claramente notó el parecido. Luego se disculpó para ir a buscar al doctor. La señorita Reynolds, que se dio cuenta del momento delicado, le acarició la mano a Alexander y le dijo que lo vería más tarde. «¿Te duele la cabeza, mi amor?», él le preguntó, revisando el corte. «No mucho», respondió él con valentía. Luego se volteó a ver a Brandon. «¿Comiste helado después de que te fuiste la última vez?». «Yo comí de chocolate con chispas porque fui valiente». Brandon se acercó, su voz le temblaba por la emoción. «Yo no comí helado. Supongo que no fui tan valiente como tú». «Está bien», dijo Alexander con esa sabiduría simple de los niños. «Puedes ser valiente la próxima vez». En ese momento llegó el doctor Luis, el mismo que había atendido a Alexander 2 días antes. Vio toda la escena con su típica calma profesional. «Bueno, joven», dijo, «parece que querías volver a vernos. Vamos a arreglar esos puntos, ¿va? ¿O va a doler?», preguntó Alexander, agarrándome la mano. «Un poquito», admitió el doctor. «Pero creo que tienes mucho apoyo aquí para ayudarte a aguantar». Mientras preparaba la anestesia local, Alexander volteó a ver a Brandon. «¿Puedes agarrarme la otra mano?». «Mi mami dice que ayuda a apretar la mano de alguien cuando tienes miedo». Brandon me vio, como pidiéndome permiso con los ojos. Yo asentí suavemente. Entonces él caminó al otro lado de la camilla y le ofreció la mano. Nuestro hijo se la agarró sin pensarlo. Y por primera vez en 5 años. Estábamos los tres conectados a través del toque de nuestro hijo. «Lo estás haciendo muy bien, campeón», le dijo Brandon mientras el doctor seguía. El doctor Luis empezó a trabajar en los puntos. «Aprieta nuestras manos tan fuerte como necesites», le dije a Alexander. «¿Sabes qué es chistoso?», y dijo él, haciendo una pequeña mueca pero aguantando con cara de valiente. «Tus manos», miró a Brandon, «se sienten igual que las mías». «Mira». Levantó su mano libre y la comparó con la de Brandon, que era mucho más grande. «Tienen las mismas líneas y todo», dijo, curioso. Vi cómo a Brandon se le llenaban los ojos de lágrimas al ver las manos iguales. «Sí», alcanzó a decir, con la voz quebrada. «Es curioso». «Mami», dijo Alexander con voz pensativa mientras el doctor seguía cosiendo, «¿te acuerdas cuando me dijiste que algunos niños tienen a su papá lejos? ¿Él es mi papá? ¿Por eso nos parecemos?». La sala se quedó completamente en silencio. El doctor Luis siguió trabajando con profesionalismo. Pero hasta él se movía más despacio, como queriendo no interrumpir el momento. Respiré profundo. No era así como yo había planeado tener esta conversación. Pero la vida no siempre espera el momento perfecto. «Sí, mi amor», le respondí con suavidad. «Él es tu papá». Alexander se quedó procesando la noticia con una calma impresionante. «¿Dónde estabas?». Él le preguntó directamente a Brandon, sin enojo, sin reclamo. Solo curiosidad. Brandon tragó saliva. Su voz temblaba. «Cometí un gran error, Alexander. Escuché a alguien que me dijo mentiras. En lugar de confiar en tu mamá, que siempre ha dicho la verdad. Me perdí de verte crecer, y eso es algo que me va a doler toda la vida». «¿Dijiste que lo sientes?», preguntó Alexander, con la lógica simple de los niños. «No es suficiente», respondió Brandon, sincero. «No es suficiente solo decirlo cuando cometes un error». «Eso dice mamá también», dijo Alexander. «Lo que importa es aprender de eso y tratar de hacerlo mejor la próxima vez».
Apretó la mano de Brandon con fuerza. ¿Te estás tratando de hacerlo mejor? Sí, susurró Brandon. Estoy tratando con todas mis fuerzas. En ese momento, el doctor Luis terminó y dijo: Listo. Ya puse la última cinta. Creo que estos puntos sí van a aguantar. Solo nada de rescatar pelotas entre los arbustos por un tiempo, ¿va? Va, asintió Alexander muy serio. Luego volteó hacia Brandon. ¿Te gusta Spider-Man? Y preguntó, señalando su camiseta manchada de sangre. Sí, respondió Brandon, secándose las lágrimas. Tengo todas las películas. ¿De verdad? Los ojos de Alexander se iluminaron. Mamá solo me deja ver las de caricatura porque dice que las otras están muy feas para niños de mi edad. Mamá tiene razón, dijo Brandon mirándome con respeto. Es muy lista y te cuida muy bien. En ese momento sonó mi teléfono. Era del hospital. Margaret, la mamá de Brandon, había empeorado. Necesitaban que regresara lo más pronto posible. Vi el conflicto en su cara. Quería quedarse con su hijo, ahora que por fin se estaban conociendo. Pero también sabía que su mamá lo necesitaba. Me acerqué y le dije bajito: Sigues siendo tu mamá. Luego me volví hacia Alexander. Amor, tu papá tiene que ir a ayudar a su mamá. Está muy enfermita en el hospital. Alexander se puso serio, como cuando yo lo cuido cuando le da gripa. ¿Como cuando tú me cuidaste a mí? Preguntó. Algo así, asentí. Entonces sí, dijo con seguridad. Deberías ir a ayudarla. Alexander le dijo a Brandon con voz firme. Las mamás nos necesitan cuando están enfermas. Brandon se agachó hasta quedar a su nivel y le dijo: Gracias por entender, y gracias por dejarme tomar tu mano hoy. Significó más de lo que te imaginas. ¿Te voy a volver a ver? Preguntó Alexander. Brandon me miró, como pidiéndome permiso con los ojos. Pensé en todo lo que había pasado estos días, la confesión de Margaret, las pruebas de sus mentiras, y sobre todo, esa conexión tan natural que acababa de ver entre papá e hijo. ¿Y qué tal si mañana vamos todos por un helado? Sugerí. Después de la escuela. La cara de Alexander se iluminó. Con chispitas. Con chispitas extra, confirmó Brandon, con la voz llena de emoción. Lo prometo. Mientras Brandon se fue rápido al hospital para ver a su mamá, ayudé a Alexander a ponerse la camisa de repuesto que llevaba en mi bolsa. Estaba más callado de lo normal mientras recogíamos nuestras cosas. Mamá, dijo de repente, ¿la mamá de mi papá está muy enferma? Sí, amor, lo está. ¿Podemos hacerle una tarjeta de que se mejore? Como la que hice para la señorita Reynolds cuando le dio gripa. Lo miré sorprendida por su gran corazón, incluso por alguien que ni siquiera conocía. En ese momento supe que quizá el corazón inocente de Alexander podía sanar no solo sus propias heridas, tal vez hasta podía ayudar a sanar nuestra familia. Lo que no sabía en ese momento era que lo de Margaret era más grave de lo que pensábamos. Y que las siguientes 24 horas iban a poner a prueba la frágil paz que apenas estábamos logrando, de formas que ninguno esperábamos. A veces, el camino hacia el perdón cuesta más de lo que creemos. Y a veces, son nuestros hijos quienes nos enseñan cómo pagarlo. Esa noche, después de que Alexander se durmió, me senté en la mesa de la cocina con él para terminar la tarjeta de que te mejores para Margaret. Insistió en usar sus plumones con diamantina, y dibujó con cuidado lo que llamó una familia de pajaritos, uno grande, uno mediano y uno chiquito, todos con alas. Porque los pajaritos siempre andan juntos, me explicó antes de dormir. Como debe ser una familia. Mi celular se iluminó con un mensaje de Brandon. Mi mamá está empeorando mucho. Los doctores dicen que si no entra a cirugía ya, no pasa la noche. Aún se niega. ¿Puedo ir? Necesito hablar. 20 minutos después, Brandon estaba frente a mí en la mesa de la cocina, viendo la tarjeta a medio terminar. Tenía los ojos rojos, la corbata floja. No quiere escuchar razones, dijo tocando con los dedos los pajaritos con diamantina. Dice que no merece vivir después de lo que nos hizo.
que tiene que pagar por sus pecados. Me miró, desesperado. Y Hilary, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿qué dicen los doctores de sus posibilidades? Con cirugía, 50 y 50. Sin ella, 0. Y sigue diciendo que necesita ver a Alexander primero, que necesita pedirle perdón en persona. Pero no hay tiempo. Si esperamos a mañana. No terminó la frase. Cerré los ojos, pensando en ese sobre con todas las pruebas del engaño de Margaret. Pensé en todo el dolor que causó. Pero también pensé en lo que me dijo Alexander. Las mamás nos necesitan cuando están enfermas. Despiértalo, dije por fin. Pero Brandon, si hacemos esto, no es por ella. Es por Alexander. Para que nunca se quede pensando si pudo haber ayudado a salvar a su abuela. Brandon asintió. Sabía exactamente a qué me refería. 10 minutos después, llevábamos a Alexander medio dormido al hospital. Su peluche de pingüino bajo un brazo. La tarjeta en la otra mano. La habitación de Margaret estaba en penumbra. Las máquinas sonaban a su alrededor. Se veía más frágil que nunca. Su piel casi transparente bajo las luces frías. Sus ojos se abrieron cuando nos vio entrar. Alexander, susurró, con lágrimas bajando por su cara. ¿Eres la mamá de mi papá? Preguntó Alexander. Alexander preguntó de pronto, tímido y abrazándose más a mí. Margaret asintió, sin poder hablar por un momento. Brandon se acercó a la cama, se arrodilló y tomó su mano. Mamá, Alexander y Hilary ya están aquí, le dijo. ¿Aceptas la cirugía? Los ojos de Margaret no se apartaban del rostro de Alexander. Te hice una tarjeta, dijo él, mostrándole su dibujo. Pero aún no está terminada. Le falta más diamantina. Está hermosa, alcanzó a decir Margaret con la voz quebrada. Los pajaritos, tu familia. Alexander asintió muy serio. Y el pájaro grande es papá, el mediano es mamá y el chiquito soy yo. Mira, están agarrados de las alas, porque mi mami dice que la familia debe estar junta, aunque pasen cosas difíciles. Vi algo romperse en la expresión de Margaret. Me miró, realmente me miró, tal vez por primera vez en 5 años. Y Hilary, susurró, apenas audible. No merezco esta bondad. No, no la mereces, le respondí con calma. Pero Alexander sí merece tener una abuela. Si tú eres lo bastante valiente para hacerlo. Quiero dibujar otro pajarito, dijo Alexander sin darse cuenta de la tensión en el cuarto. Un pájaro abuela. Pero primero tienes que mejorar para ayudarme a escoger el color. El monitor de Margaret empezó a sonar más rápido. Una enfermera se asomó, preocupada, pero Margaret le hizo una seña para que se fuera. Alexander, dijo con esfuerzo, tratando de sentarse. Necesito contarte algo importante. Hace mucho tiempo hice algo muy mal. Dije mentiras que lastimaron a tu mami y a tu papi. ¿Pediste perdón? Preguntó Alexander, repitiendo la misma pregunta que le hizo a Brandon días antes. Y no es suficiente, contestó Margaret, repitiendo también sin querer las palabras de su hijo. Cuando yo digo mentiras, dijo Alexander pensativo, mi mami me pone en la silla para pensar. Ahí me quedo hasta que estoy listo para decir la verdad y pedir perdón. Tal vez tú también necesitas una silla para pensar. Margaret soltó un sonido raro, entre risa y llanto. Sí, dijo. Creo que sí. Pero primero. Se volvió hacia Brandon. Llama al doctor. Me haré la cirugía. Las siguientes horas fueron un corre y corre. Preparaban a Margaret para la operación. Alexander se durmió en mis brazos en la sala de espera, abrazando su peluche de pingüino. Brandon estaba sentado junto a nosotros, de vez en cuando acariciando el cabello de nuestro hijo. Y Hilary, dijo bajito para no despertarlo. Gracias por traerlo. Por darle a todo esto una oportunidad. No lo hice por ella, le recordé. Lo sé. Y justo por eso vale más. Hizo una pausa, mirando a Alexander dormido. Se parece mucho a ti, ¿lo sabías? Tu amabilidad,
tu forma de ver el mundo. Tiene tu sonrisa, dije sin pensar. Y tu corazón, cuando no está lleno de miedo o dudas. La cirugía duró 6 horas. Alexander se despertó 2 veces, pidió agua y volvió a dormirse. Al amanecer, el doctor salió. Se le notaba cansado, pero también aliviado. O lo logró, anunció. Las próximas 24 horas son clave, pero está luchando. Algo pasó anoche, algo le dio ganas de vivir. Miré a nuestro hijo dormido. Yo sabía exactamente qué, o mejor dicho, quién le había dado esa fuerza. Alexander hizo lo que ni Brandon ni yo podíamos hacer, ofreció un perdón completo. Uno que solo puede venir del corazón puro de un niño. Mientras salía el sol sobre Boston, pintando las ventanas del hospital de color dorado, supe que estábamos en una nueva etapa. El camino no sería fácil. Había muchos años de dolor, confianza que recuperar, relaciones que sanar. Pero al ver a Alexander dormido entre Brandon y yo, con su tarjeta a medio terminar todavía en la mano, supe que sí era posible sanar. Lo que no sabía aún, era que la recuperación de Margaret traería más sorpresas. Y que la sencilla sabiduría de Alexander nos seguiría guiando hacia un futuro que ninguno de nosotros habría imaginado aquel terrible día de boda, hace ya 5 años, a veces. Las mejores lecciones sobre el amor y el perdón vienen de quienes menos esperaríamos, como nuestros hijos. 6 meses después de la cirugía de Margaret, estaba en la cocina viendo a Alexander terminar otra tarjeta. Esta no tenía brillantina ni colores llamativos, solo trazos de lápiz bien pensados y su mejor intento de escribir en cursiva. Querida abuelita, decía. Me da gusto que ya te sientas mejor. Con cariño, Alexander. Los últimos meses habían sido un camino de pasos lentos y curación poco a poco. La recuperación de Margaret no solo fue física. Algo más profundo cambió en ella. La mujer que salió de ese hospital ya no era la misma que, hace 5 años, había causado tanto daño en mi vida. Ahora iba a terapia 3 veces por semana para trabajar en sus problemas, su necesidad de control, su miedo al abandono. Y hasta insistió en pagar la escuela privada de Alexander. No lo hago como su abuela, me dijo, lo hago como alguien que quiere arreglar aunque sea un poco del daño que causé. Al principio me negué, pero sus palabras me hicieron cambiar de opinión. Mientras tanto, Brandon y yo también estábamos en un proceso de reconciliación. Empezamos con visitas cortas, como helados después de la escuela, paseos al parque, y después, cenas familiares los domingos en casa de mis papás. Alexander brillaba con esos momentos. Era como una flor buscando el sol, necesitaba esa atención de su papá. Un domingo que nunca olvidaré, mi papá llamó a Brandon aparte. Pensé que iba a enfrentarlo. Pero lo que le dijo fue, todos merecen una segunda oportunidad si de verdad se arrepienten, pero si vuelves a lastimarlos, no tendré que decir más. Brandon lo entendió muy bien. El momento en que todo cambió fue en la primera obra escolar de Alexander. Le tocó ser un búho sabio en una historia del bosque. Nos dijo que todos teníamos que estar ahí, mamá, papá, y los 2 lados de los abuelos. Pensé que sería incómodo, pero cuando lo vimos en el escenario diciendo sus líneas tan concentrado. Todos sentimos lo mismo, orgullo y amor por ese niño maravilloso. Después de la obra, mientras Brandon ayudaba a Alexander a quitarse el disfraz, Margaret se acercó a mí. Tenía la voz suave, pero firme. Hillary, me dijo, he estado escribiendo algo para ti, todo lo que hice, cada mentira, cada manipulación. No es para publicarlo, ni para que me perdones. Es para poder sanar, ¿estarías dispuesta a leerlo? La miré de verdad. Esa mujer orgullosa y controladora que un día me hizo la vida imposible, ya no estaba. En su lugar había alguien distinta. Alguien que aceptaba lo que había hecho, que estaba luchando por cambiar y ser mejor. Y sí, le dije, creo que ya estoy lista. Esa noche, cuando Alexander ya se había dormido, me senté a leer lo que Margaret me había escrito. Era una confesión fuerte, cruda. Fue muy honesta. No solo contaba lo que había hecho, también explicaba lo que pensaba cuando lo hizo. Sus celos. Sus miedos. Todo.
Escribió cómo ver el amor incondicional de Alexander le enseñó lo que en verdad significa una familia. No es control ni posesión. Es aceptación. Es apoyo. Las semanas pasaron. Luego meses. Brandon y yo seguimos criando a Alexander juntos. Nuestra relación se transformó. Ya no era el amor romántico de antes, pero sí una conexión profunda, basada en el amor que compartimos por nuestro hijo. Volvimos a confiar el uno en el otro. No como pareja, sino como papás. Y Margaret, ella también seguía cambiando. Empezó a ser voluntaria en un refugio para mujeres. Contaba su historia como advertencia, para que otras no hicieran lo mismo. Nunca me pidió perdón directamente, pero lo demostró con hechos. Apoyó mis decisiones de trabajo, respetó mis límites, y lo más importante, quiso a Alexander sin tratar de controlarlo. Y entonces llegó el día que cerró el círculo. La fiesta de 5 años de Alexander estaba en todo su esplendor, en nuestro jardín. Niños corriendo, papás platicando, y en medio de todo, mi hijo rodeado por su familia. Tanto los Carter como los Richmond, todos juntos por fin. Cuando empezamos a cantar las mañanitas, vi algo que me hizo que el corazón se me saliera del pecho. Alexander estaba tomado de la mano de Brandon y de mí, justo antes de soplar las velitas. Mi mamá tomó una foto de ese momento. Ahora la tengo en mi escritorio. Ahí está nuestro hijo, con la carita llena de betún de chocolate, sonriendo entre sus papás. Papás que, aunque ya no son pareja, aprendieron a ser familia. Pide un deseo, mi amor, le dije mientras él tomaba aire. Y no hace falta, respondió, con una sonrisa. Lo dijo con orgullo. Y ya tengo lo que quería, toda mi familia está aquí. Margaret, que estaba cerca, se secó las lágrimas. Los pajaritos de la tarjeta de que te mejores que Alexander le hizo. Ahora estaban enmarcados y colgados en su sala. Ya no eran 3, ahora eran 4. Todos con alas. Todos volando juntos. Esa misma noche, cuando la fiesta terminó, Brandon me ayudó a recoger todo. Mientras Alexander le enseñaba a su abuela sus juguetes nuevos. «O lo logramos», me dijo Brandon bajito. Apilando platos de cartón. No como lo planeamos, pero lo hicimos. Somos una familia. Sí, le respondí. Solo que no del tipo tradicional. Tal vez eso sea mejor, dijo sonriendo. Tuvimos que ganarnos esta versión. Y al mirar a Alexander, que en ese momento estaba muy concentrado, enseñándole su nuevo kit de magia a su abuela, entendí algo muy profundo. A veces, las familias que se forman, de los errores, de las cenizas del pasado, pueden ser más fuertes que las que soñamos al principio. Nuestro hijo nos enseñó que el amor no necesita parecerse a un cuento de hadas para ser verdadero y valioso. La historia de cómo mi boda terminó en una pesadilla siempre será parte de mi vida. Pero ya no es el capítulo más importante. Ahora es solo el inicio de una historia diferente. Una historia de segundas oportunidades, de crecimiento. Y de la sabiduría de un niño que enseñó a 3 generaciones a amar. Sin condiciones ni miedo. Cuando el sol se estaba escondiendo, Alexander nos llamó a todos para tomarnos una última foto. Nos fue acomodando como en la imagen de los pajaritos. Ahí estábamos, su papá, su abuela, su mamá. Y él en el centro. Sosteniéndonos a todos con el puro y poderoso amor que había sanado a nuestra familia. No fue con grandes gestos, ni momentos de película. Fue con actos pequeños de bondad. Con decisiones diarias para ser mejores. Y con la firme creencia de que una familia, sea como sea, vale la pena. Esa noche, mientras arropaba a Alexander en su cama, rodeado de sus juguetes nuevos, me hizo una pregunta que me mostró cuánto entendía ya. Mami, ¿sigues enojada con papá y la abuela? No, mi amor, le dije con sinceridad. Ya no estoy enojada. Cometieron errores. Pero trabajaron muy duro para corregirlos.
Como tú, cuando te equivocas y lo intentas de nuevo, ¿recuerdas? Él asintió con mucha seriedad. Entonces ya somos como mis pajaritos, dijo. Todos volando juntos. Y sí, le sonreí, besándole la frente. Todos volando juntos ahora. Y mientras apagaba la luz, me di cuenta. Ese felices para siempre que soñé el día de mi boda. Si se había hecho realidad. Solo que no de la forma que imaginé. Nuestra historia no terminó con una boda perfecta. Comenzó con una rota. Y gracias al corazón puro de un niño. Se transformó en algo mucho más valioso. Una familia construida con perdón, comprensión y amor incondicional.